las montañas, en todas partes y alrededor. Dilo en las montañas que Cristo el Rey nació. El mundo ha esperado que Cristo el Rey de paz viniera a esta tierra trayéndole olas. Dilo en las montañas, en todas partes y alrededor. Dilo en las montañas que Cristo el Rey nació. Llegó como un niño de noche en Belén. Del cielo las estrellas le alumbraron también. Dilo en las montañas, en todas partes y alrededor. Dilo en las montañas que Cristo el Rey nació. Y los que son de Cristo debieran proclamar Que Cristo al mundo vino, los hombres a salvar. Dilo en las montañas, en todas partes y alrededor. Dilo en las montañas que Cristo el Rey nació. Y los que son de Cristo debieran proclamar que Cristo al mundo vino, los hombres a salvar. Dilo en las montañas, en todas partes y alrededor. Dilo en las montañas que Cristo el Rey nació. Nació Jesús, oh Jesús, yeah, yeah, yeah. ¿Quién soy yo para que el gran Rey me acepte así? Me encontró en mi perdición su amor por mí, oh su amor por mí. Libre soy en él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, sí
soy. Pues bendito Dios, hermanos, que estamos en este día, Señor, en esta mañana. Vamos a hacer una oración para que el Señor bendiga nuestra palabra que hoy hemos preparado. Bendito Dios y Padre Celestial, estamos agradecidos contigo, Señor, porque en esta mañana nos permites estar ante tu presencia junto con mis hermanos, dispuestos a escuchar el mensaje que viene de tu palabra, Señor. Yo te pido que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que hable, que utilices a tu siervo, que utilices a todos los que estamos conectados a través de estos medios, Señor, y que sea por encima de todos tu palabra que pueda ser difundida en todos los confines de la tierra. Todo esto te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Pues, amados hermanos, el día de hoy el estudio se ha titulado Hijos de Dios. No es por la etapa navideña. Muchas veces el mundo y quienes lo habitamos no logramos comprender el propósito del advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, debemos pensar, debemos entender y debemos confirmar en este tiempo que todo proviene de Dios, que nuestra vida, que nuestros bienes, que nuestra salud está en el control de nuestro Señor Jesucristo. Y el día de hoy vamos a abordar el capítulo 3 del 1 al 10 de Juan para poder meditar en ellos. Una breve reflexión. Dice la palabra de Dios lo siguiente: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios en él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne,
carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Veamos, a manera de introducción, hermanos, cuando se nos habla de hijos de Dios, en muchas ocasiones no sabemos lo que eso implica. Parece ser tomamos a la ligera lo que es ser hijos de Dios, pero en este pasaje aprenderemos por qué somos hijos de Dios, qué futuro tenemos como hijos de Dios y la decisión que debemos tomar ahora como hijos de Dios. Veamos lo que la Escritura nos enseña el día de hoy sobre ser hijos de Dios. Permitamos que el Espíritu nos guíe a sus verdades y las apliquemos a nuestra vida. En primer lugar, hijos de Dios, somos hijos de Dios por amor. Y es que el versículo primero que estamos analizando nos dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Aquí vemos la razón por qué somos hijos de Dios. Lo primero que Juan quiere que entendamos es que si no se nos llama hijos de Dios, si se nos llama hijos de Dios es por amor, no por otra cosa, sino por amor del Padre por medio de Cristo a nosotros. El mundo, al no conocer a Cristo, no es parte de esta bendición que hoy tenemos nosotros. Las personas del mundo quieren seguir con sus ideas, con sus falsas creencias e ideales, pero el Hijo de Dios habrá de tener una relación de amor con su Padre Celestial. Ahora la palabra que se nos traduce fijar, mirar, tiene la intención de percibir, reconocer, entender y comprender. ¿Alcanzamos a ver la magnitud de que se nos llame hijos de Dios? ¿Sabemos lo que todo esto implica? No es meramente llamarnos hijos de Dios y ya, sino de verdad tener una relación paternal con Dios. Una cosa es simplemente tener un padre y otra es tener relación de amor con el Padre. Si queremos conocer el lado paternal de Dios, debemos relacionarnos con Él. Otra cosa que Juan quiere recordarnos es que no dudemos de lo que somos. Es por eso que menciona la frase, y lo somos. Ante esto es necesario recordar dos cosas: que debemos comportarnos como hijos de Dios en medio del mundo en el cual vivimos, y que no tengamos duda de que somos hijos de Dios. Si hay algo que el diablo quiere poner en duda, en tela de juicio, es cuestionarte si eres hijo de Dios, pero podemos vencer eso si en realidad nuestra vida está estrecha con el Padre. Es por eso que, si somos hijos de Dios por su amor, debemos también ir en amor a Él, no rechazarle como el mundo, sino ir delante de Él en comunión. El problema es que en ocasiones, aunque somos hijos de Dios, no tenemos amor por Cristo. Debemos ser un reflejo de Él aquí en el mundo, y el mayor ejemplo de los cristianos siempre será el amor. En segundo lugar, somos hijos de Dios con esperanza. Y veamos aquí los versículos 2 y 3 que leímos al inicio de nuestro servicio, hermanos. Dice, este vino a Jesús de noche y le dijo, refiriéndose a Nicodemo, Rabí, sabemos que has venido de Dios y como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Aquí vemos el futuro que tenemos como hijos de Dios. Juan nos enseña que cuando Cristo venga, le veremos tal cual es.
Esto debe ser sin duda un motivo de esperanza. Tenemos la esperanza de lo que en realidad nos espera como hijos de Dios. Apocalipsis 21 del 1 al 7 nos menciona lo que sin duda podemos tener en la esperanza que Cristo ofrece. ¿Cuál es la esperanza que tenemos como hijos de Dios? La misma presencia de Dios estará con nosotros. Enjugará toda lágrima de nuestros ojos. No volveremos a morir. No tendremos llanto, ni lamento, ni dolor. Hará nuevo todo. Será nuestro Dios y seguiremos siendo hijos. Esto último que nos menciona Apocalipsis, de que seguiremos siendo hijos, es importante. Porque si ya somos hijos aquí, también lo seremos allá en la gloria. En su venida, cuando estemos en su reino, en su presencia, necesitamos entender que debemos vivir como hijos de Dios. Desde ahora, no necesitamos esperar estar con Él para dar testimonio de lo que somos. Somos hijos de Dios con esperanza futura y eterna, queridos hermanos. En el verso 3 de Juan en concreto nos enseña que aquel que tiene esperanza en Cristo se purifica a sí mismo. Es decir, que debe esforzarse por permanecer limpio, no contaminarse con lo que el mundo ofrece, con sus falsos ideales, que muchos de ellos llevan al hombre a un libertinaje y al pecar. Así como Cristo es puro, limpio y sin mancha, y sin duda Él no pudo lograr, pero nosotros no, porque seguimos siendo pecadores, pero sin duda podemos vivir vidas rectas, íntegras, de la mejor manera posible, digna de un hijo de Dios en este mundo. Hermanos, vivamos con la esperanza de ser mejores cada día. Vivamos con la idea de ser mejores hijos de Dios, pero también que eso dé como resultado la esperanza de ser un mejor esposo, un mejor hijo, un mejor padre, una mejor madre, un mejor empleado, un mejor ciudadano. Que el Señor y la esperanza que tenemos en Él nos ayude a ser cada día con esperanza. En tercer lugar, hermanos, tercera y última reflexión, somos hijos de Dios con permanencia en Cristo. Y aquí veremos del versículo 4 al 10 de este mismo capítulo de Juan que estamos analizando. Dice, del 4 al 10 dice lo siguiente: Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido de espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquello que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? En estos últimos versos, Juan va a tratar el tema del pecado. En el tiempo en que Juan escribe existía un grupo de personas que se llamaban gnósticos, los cuales justificaban el pecado diciendo que el cuerpo era malo de todas maneras y que por lo tanto no había ningún peligro en satisfacer sus deseos, ya que lo que sucediera con el cuerpo no tenía importancia. Decían que el hombre espiritual estaba tan empapado del espíritu que podía pecar sin sufrir ningún daño. Juan, con lo siguiente que aquí nos menciona, da un ataque a esa ideología que probablemente se estaba metiendo en las ideas de algunos creyentes. La explicación es clara en cada verso que leemos sobre el pecado y debemos darle la debida seriedad que se merece. Lo que necesitamos entender claramente es que cuando Juan va a mencionar que no se comete pecado, no se refiere literalmente a que nadie tiene que pecar.
Francamente, eso no va a pasar mientras sigamos aquí en la tierra, pues somos pecadores. Lo que Juan quiere enseñarnos con este contexto de los gnósticos es que los verdaderos creyentes, los hijos de Dios, no hacen del pecado una práctica algo habitual, ni son indiferentes al pecado. El Hijo de Dios sin duda peca, pero se esfuerza por ganar esa lucha contra el pecado. Y se habrá de esforzar porque, como Juan lo menciona en el verso 9, la simiente de Dios mora en nosotros. Alabado sea Dios. Es decir, con esta nueva vida que nos ha dado como hijos de Dios, ahora podemos luchar contra el pecar y podemos vencer en el nombre del Señor Jesucristo. Lo primero que enseña es que el pecado es una transgresión, y cuando tú transgredes algo hay consecuencias a la vida. Cuando infringes algo hay consecuencias. Se pone el ejemplo de Cristo porque es el único que no ha cometido alguna infracción. Por lo tanto, a Él es quien el apóstol va a dirigirnos a que permanezcamos en Él. Aquí es donde aprendemos la decisión que debemos tomar como hijos de Dios. Permanecer en algún lado o lugar o con alguna persona es cuestión de decisión. Si uno no permanece en Cristo, pecará permanentemente, pero si está en constante permanencia con el Padre, con Cristo será su vida distinta. Una vida que se relaciona con Dios se ve reflejada en su ser, en su testimonio de vida. La palabra aquí en este punto es también radical. Simplemente no pone en cuestionamientos ni dudas como las que hoy luego tenemos, sino que sencillamente menciona: si no eres hijo de Dios, pecarás habitualmente. Si pecas habitualmente, no lo conoces. Si practicas habitualmente, permanentemente el pecado, eres del diablo. Nuestra cultura cristiana de hoy es demasiado tolerante ante los pecados de las personas, pero debemos sin duda confrontar a los que son hijos de Dios y ayudarles que vuelvan a la permanencia del Señor. En el verso final, Juan añade algo como una muestra de los que no son hijos de Dios, y es el que no ama a su hermano. No hay mucho que decir al respecto, pues esta última frase es simplemente muy clara que cualquiera la entendería. El amor al hermano es importante en la iglesia porque somos hijos. Tenemos un Padre que dio su vida para cada uno de los que pertenecen a la iglesia. Lo que el Padre nos pide a nosotros como hijos es que nos amemos como hermanos, como familia espiritual que somos. Si usted siente odio por alguna persona de la iglesia, el asunto es serio. Si usted siente ira, rencor y no amor por alguien que es del cuerpo de Cristo, Juan dice que simplemente ustedes no estamos siendo hijos de Dios. Así que no hay que darle tantas vueltas al asunto. Es mejor ir al ejemplo de Cristo, quien aún en la misma cruz perdonó a quienes le quitaron la vida. El verso 7 nos habla de la justicia, de ser justo, y este verso 10 nos da una razón para ser justos en nuestra vida. Es decir, si queremos ser justos, una muestra de ello se debe ver en el amor al hermano. No pecan contra el amor que se nos exige a dar. Y si se nos exige, manda u ordena, es porque el Padre por medio del Hijo vino a darnos el mayor ejemplo del amor. Y para lograr esto del tema del amor, es necesario tomemos la decisión de permanecer en Él. Ir a Él en oración, en comunión, en lectura de su palabra, llenarnos de Él, que el Espíritu Santo nos ayude a decidirnos por comportarnos como buenos hijos de Dios, que nos dé la sabiduría para dejar lo que está afectando mi permanencia en Cristo. Oremos, amados hermanos. Gracias, bendito Dios, por considerarnos hijos de Dios. Dice tu palabra que cuán amor nos ha dado el Padre, que nos ha hecho hijos de Dios. Gracias, bendito Padre. No tenemos con qué pagar
sino corresponderte amando a nuestros hermanos, amando a nuestra familia y amando a nuestra iglesia, bendito Dios. Y amándote a ti en gratitud, siguiendo tus ordenanzas, y te pedimos en esta hora, Señor, de gratitud hacia ti, que tú sigas siendo nuestro soberano, que tú nos sigas ayudando, que tú nos sigas guiando, que tú nos sigas conduciendo como lo hiciste a lo largo de todo este año. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.